Televidente, una feliz noche y bienvenido a nuestro programa Bonochi Corsao. Un tic extraño, visa Bonochi Corsao, aunque es hora de club, que es hora con nuestro programa de comienzar, pero obviamente es aquí un programa grabado que nos ha decidido realizar aquí, en un lugar mágico de Corsao, un lugar mágico de Empunda, no está en Gómez Plain y no está en Mistral. Otro lugar más mágico ainda, pues un lugar que gastronómicamente una variación que quizás no tenga lugar de manera Mistral na Corsao. Un día aquí no se va a explicar de cómo. Nos va a conversar con Nico y nos va a conversar con Joe Alonso. Ajá, well, Masinha. Masinha. Nós temos junto con nosotros dos artistas que forman parte de una agrupación que realmente, por el momento, como mira, la ganó propia de su más reciente producción, que te hecho, que te reunimos hoy, me dije, epa, es aquí un material de exportación, trabajar localmente para un grupo multicultural, pero realmente lo que vos Santa mira, arriba pantalla, es producción aquí, está una producción que seguro tiene tour potencial para ver un éxito internacional, independientemente con una producción anterior, independientemente con una lucha de hope y tiempo arriba terreno musical de diferentes agrupaciones, pero hoy en día nan a reunir el nombre de AM, que es el nombre de banda que vos Santa mira, que está realizando, que está lanzando en más reciente producción. Nos siguen junto con nos Nico y nos siguen junto con nos Joe. ¿Con qué nos papel promedio? ¿Con Nico, con Joe, con Nico? Sí. Bueno, acá no soy para español, no está papiamento perfecto, pero como quiera que nos que ubicar conversación un poquito más flexible, no está haciendo español, pues me saco bastante por comprender perfectamente. Joe, tú eres de origen cubano. Sí, yo soy de origen cubano. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, Germán. Verdaderamente es un placer para nosotros, en nombre de la banda AM, poder contar pues con esta oportunidad de mostrar nuestra música y de compartir un rato con usted. Un placer, es un placer muy grande de verdad tenerlos con nosotros y además de eso poder presentar este material promocional que estoy seguro que va a ser del agrado de todos ustedes. Nico, tú eres de ascendencia chilena, o mejor dicho, eres chileno. Correcto, buenas noches Corsao. Es correcto, soy chileno, pero podríamos decir que mitad yo Corsao también. ¿Cuánto tiempo en Corsao? Tenemos como 20 años en Curazao, crecimos acá, entonces sentimos la isla muy propia. Creo que eso lo hace también parte de la multiculturalidad del grupo, o sea, ser parte de crecer en la isla, crecer con tantas culturas, eso nos representa mucho, así que mitad yo Corsao, pero chileno también. Vamos a ver un pedacito del material del cual estamos hablando, vamos a ver un segmento del videoclip y vamos a continuar con esta interesante conversación para ver más en profundo un poquito de la historia musical de ellos y el por qué estamos reunidos esta noche. Y como el tiempo no espera por nadie, voy a usarme todos los detalles. Nada de tristeza, solo sonrisa y mucho baile. Vamos de paso por esta vida, así que vive tu día a día. Todo es prestado, todo termina, no tengas prisa. Vamos a romper las barreras, no te ahogues en tus penas, siempre habrá una manera. Ya no vivamos más esta mentira, vamos a salirnos de la misma rutina. Hey, mira, de 9 a 5 se nos va la vida, cambia tu historia, busca la alegría. Vamos para arriba. Hey, mira, oh. Hey, mira, y nos vamos para adelante. Que sientas que todo. Bueno, esta es un pida de lo que vos antes bailaca aquí rato, no estaba ahí, tiene oportunidad de mirar el videoclip en su totalidad. Pero prometo que sí, Nico, cuéntanos un poquito de AM. Yo recuerdo que en una oportunidad tuvimos la ocasión de compartir en la Plaza Brión, en un concierto con el nombre de Acoustic Meaning.
Exacto. O sea que ese nombre viene más o menos de por allí, es una abreviación. Sí, o sea, Acoustic Meanings es un proyecto musical, vamos a decir, es como los inicios de AM verdaderamente. O sea, solamente que con AM hemos evolucionado musicalmente mucho más. Hemos llevado, de cierto modo, nuestro arte, o sea, hemos podido plasmar lo que verdaderamente queremos ser como artistas. O sea, buscando la originalidad en la música que hacemos, también trayendo un poco todas las influencias que cada uno, de acuerdo a la multiculturalidad de la banda, tenemos con la música que hemos crecido, y de cierto modo que se plasma un poco en estos últimos 3 sencillos que hemos lanzado durante estos últimos 3 años. Entonces sí, en el 2012, eso fue en la Plaza Abrió en el 2012, excelente. Recuerdo pues en ese tiempo también que Nico también estuvo compartiendo escenario con nosotros con una banda llamada Charming Bastards. Excelente, fue un evento muy bueno, pues, o sea, para Curazao en ese momento era de bastante importancia, pues, porque reunió a Lavillos, Caracas Boys, pues, o sea, estuvo muy bueno. Y pues desde ese momento, de cierto modo, fue que empezamos Nico y yo, y se remonta un poco los inicios de la banda de AM, de lo que es hoy en día AM. O sea que puedo concluir de lo que tú dices, que fusionaron 2 bandas. Fusionamos 2 bandas, exactamente. Sí, correctamente, fusionamos 2 bandas. O sea, a partir precisamente de ese evento fue que como que empezamos Nico y yo, junto con los demás integrantes de la banda, a ver que teníamos intereses en común musicales. O sea, todo nuestro background, de cierto modo, latinoamericano, más bien lo que escuchábamos todos hasta ese momento durante nuestra adolescencia y hasta que llegamos aquí a Curazao, que de cierto modo somos diferentes en la forma en que llegamos a Curazao, pero al final llegamos fue buscando una mejor vida, buscando nuevos horizontes, y eso de cierto modo también unió nuestra música en particular desde ese momento del 2012. Sí. Y pues bueno, o sea, quizás Nico tiene otro input a lo mejor sobre qué le parece pues de los inicios de AM desde el 2012, pues. ¿Qué te parece, Nico? Tú me decías casualmente en una conversación que ya tú venías desde Holanda tocando, habías tocado en Holanda o algo de eso me comentaste. Y otra cosa que tú hiciste énfasis, y me encantaría que habláramos un poquito de eso, fue sobre lo que dice Joe también, la importancia de la multiculturalidad de esta agrupación, que es una banda de Curazao, es propia de Curazao, pero es una banda que obedece a esa raíz multicultural de la cual nosotros siempre hacemos gala de que Curazao es una isla multicultural, y producto de esa multiculturalidad nacen, así como nacen familias, nacen niños, ese es Gómez Plain, producto de esa multiculturalidad nació esta agrupación. Pero tú me dices que tú ya en Holanda venías tocando. Claro, yo creo que la multiculturalidad es muy importante, pero creo también que el grupo tiene que ver mucho con grandes amistades. En el tiempo nos hemos hecho muy amigos con José, pero también está la amistad con el baterista. O sea, con el baterista nos conocemos desde el 2002 y venimos tocando desde que éramos niños. Con el pianista también nos conocemos del 2007. José con Eduardo se conocen del 2008. Entonces la multiculturalidad está presente porque todos tenemos diferentes backgrounds, pero yo creo que la parte más bonita del grupo es la parte de la amistad. Y viniendo a la parte de la multiculturalidad, cuando yo conozco a Anton, yo no hablaba holandés, yo no hablaba papiamento, y Anton no hablaba nada de español. Entonces básicamente nos encontramos fue en el idioma musical, o sea, toca esto y por seña. Exacto. Y así fuimos conociéndonos. Claro, hubo un episodio en que Anton se fue a vivir a Holanda y yo lo fui a visitar y estuvimos tocando en Holanda por ahí con Carlos y con Germán Junior, pues, así que... pero sí, definitivamente yo recalco la parte que creo que nos hace incluso aún más felices que hacer música, es hacer música pero con tus amigos. Claro. Entonces... yo hablaba con mi hermano hace unas 2 semanas, un término que se llama el amateurismo. Lo llevábamos a la parte del fútbol, cuando uno tiene 8 años y sale a la calle a jugar fútbol y patea a lo mejor piedras, pero lo haces porque te gusta. Nosotros somos muy amateurs haciendo música, nosotros hacemos música porque realmente amamos expresar a través de las notas musicales, a través de nuestras letras, expresar lo que más nos gusta, y lo eleva a otro nivel hacerlo con tus amigos. O
sea, hay una compenetración que a través de la música nos vamos haciendo familias, ya no somos amigos. O sea, ya en la vida del inmigrante pasa mucho de que tus primos, quizás hasta tus hermanos están en otros países, y en este caso el círculo del grupo se convierte en tu familia. Entonces creo que esa es la parte potente de la familia. Y obviamente la dinámica es muy entretenida en el grupo porque entre nosotros hablamos inglés, español, holandés, o sea, finalmente aparece Papiamento y ahí se expresa la máxima, valga la redundancia, expresión de multiculturalidad, o sea, en cómo nos comunicamos. Es muy raro, sí, pero al final tocamos juntos y la pasamos bien, pues. ¿Tienen un estilo definido, Nico, musicalmente hablando? ¿Tienen un estilo de que tocamos rock o tocamos rock and roll o tocamos... ¿hay algún estilo que puede definir a M? Creo que sí, creo que tenemos todos almas de rockero, ese fue nuestros inicios, pero sin embargo hemos estado trabajando con un productor local, Oscar Bor, y él ha dado un sello muy moderno en cierta forma, muy pop. Entonces sí, es un estilo bien, yo lo definiría muy parecido a Juanes, pero mucho más caribeño. Y nuevamente, siempre con esa alma de rockero, o sea, siempre ahí vas a escuchar la batería o sus riffs de guitarra, pero está la parte sabrosura de José y toda su cubanidad que la expresa en cada movimiento, se puede ver en el videoclip. Entonces creo que vendría siendo, sí, un estilo como Juanes, pero mucho más caribeño, mucho más sabrosón, si lo podemos decir de alguna forma. Sí. Casualmente, ahora que hablábamos de rock y que hablábamos de estilo, ¿cómo definimos esa pieza, esa última pieza que están presentando? Sí. Se llama Ay Mira. Ay Mira, correcto, sí. Ay Mira es nuestro último lanzamiento, pues es una producción de Oscar Bor, como bien mencionaba Nico, que es un productor local bastante renombrado aquí en la isla, ha trabajado con grandes artistas, y hicimos una colaboración con Verónica Pichardo, que es otra artista local, muy talentosa. Verdaderamente hacía tiempo que queríamos trabajar juntos y pues con Ay Mira de cierto modo convergieron esas dos fuerzas creativas, que es AM con Verónica junto con Oscar, que fue el productor. Yo de cierto modo muchas veces la gente nos dice, puede decir ahora como estamos hablando, no, esto suena como a Juanes, esto suena un estilo así colombiano, tú tienes una voz parecida a Juanes, y yo siempre digo que Juanes para mí ha sido una gran influencia. O sea, yo escucho Juanes desde mis años de adolescente, entonces por supuesto que crecí hoy escuchando Juanes. Por eso te pusiste la camisa negra. Claro, también, además. Entonces a mí me gusta llamarlo como que somos vamos a decir, como un latin rock caribeño, vamos a decirlo. O sea, porque de cierto modo las influencias rockeras están, esas influencias noventeras del rock en español, pero yo pienso que como venimos de Curazao, esa sabrosura centroamericana, caribeña está. Y entonces, de cierto modo, esas influencias que todos traemos, por ejemplo, yo vengo desde Cuba. Cuba es la mayor de las Antillas, pero de cierto modo es una vida de isleño, pues, o sea, igual está ese calor, esa calidez, pues, en la parte musical y en la parte también como uno habla, como uno se expresa. Entonces, pienso que todo eso se representa en las influencias musicales de esta canción, definitivamente. Ahora que tú nombras a Juanes, yo digo que casualmente cuando yo escuché por primera vez el tema, la canción, esa pieza, realmente tenía un sonido, ahora yo quizá lo puedo identificar un poco con el estilo de Juanes, o si vamos un poquito más atrás con el estilo de Bacilos, con el estilo de esas agrupaciones que tienen ese toque muy tropical, muy caribeño, bien lo decías tú, y eso es propio de acá. Entonces, lo que hemos querido con esta entrevista es que ustedes sientan esta pieza como de ustedes. Es intención, y saque mitad vicena papiamiento, para sobra, aquí te pasa, con más y respeto para turnos ritmo autóctono de Curazao, para nos tumba, para nos música folclore, para todo lo que nos digna Curazao, esa aquí está música de Curazao, música trajana Curazao. Obviamente, si no está queda, y un vez aquí no se va a papi un tiki cunico de gastronomía también, pero si no está queda en el plato tradicional de piscaco funchi y no está avanzada en tiempo en combinación con el mesón pisca y el mesón funchi por ser influenciada positivamente
com outro tipo de sabor, com outro tipo de comida, para portar uma evolução e não quedar estagnado em uma estação, nenhum ende tacana vai adiante. Tanto musicalmente, respetando e manteniendo o princípio tradicional de nossa música autóctona próprio de Curaçao, também paralelamente por cana com a influência de outra cultura que está recebida aqui na Curaçao e que está contribui com um sentimento musical, com um feeling e com uma experiência para a criação de ritmo novo, não está inventando o will, pero não está combinando sí lo que ya nan avisa cada de nan con su aporte, con su tiki de espacerei de esos, de lo que cada de nan tiene musicalmente papeando para lograr una pieza manera ay mira con lo que nos está presentando hoy en nuestro programa. Historia busca la alegría. Vamos para arriba. Ay, mira, Siéntela, ay, mira, bailala, ay, mira. siéntela. Ya no vivamos en esta mentira. Cambia tu historia, busca alegría. Busca alegría, mi vida. Viene, vamos pa'lante, pa'lante. Ay, mira, confía en la magia De tu melodía. La nota es larga, pero sé que tiene salida. Ay, mira, confía en la magia de tu melodía. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço nan off patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente está claro para servir na momento que está comendo a bo. Bom Mr. Prek e boque evita disalicas? Não preocupa. Lap de Met tem a solução para você. Tra cita ao mês. WhatsApp Lap de Met na 670-5221. Llama-nos na 736-1030 of e-mail-nos na info@lapdemet.org e nós também pregbo na bocas. Se você não por llegar cerca Lap de Met te llega cerca bo. Tempo nan a cambia y junto con nan nos costumbre y tradicionan. Agencia Funeraria El Señorial te pone a boa disposición de manera más safe y confortable para despedir o difunto en compañía de vocer nan querí, amigo nan y conocido. Nos drive-thru te permite una visita oportuna para condoler a familia, guardando distancia social de acuerdo con la norma de COVID-19. Sin baja fui bo auto, botaduna e último yo y familia te apreciaba visita de condolencia de tour comodidad y seguridad. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo, seguridad y respeto.
Shonan nos está conversando con Nico, con Joe, nos está conversando con los amigos de AM, una banda que está presentando una pieza que nos por catalogar como una pieza local, nace en Corsao, de origen local y con influencia musical multicultural de cual nuestra papia. Nos que acordamos que nos está llegando a vos que la agencia funeraria El Señorial, profesionalismo y respeto, una organización que para más de 37 años ha dado servicio y lo sigue dando servicio en nuestra comunidad de Corsao, trabajando con visión siempre de 37 años de profesionalismo, pero de respeto para un trabajo que está requerido realmente de un trato especial. Ese es lo que Agencia Funeraria El Señorial está ofreciendo, a poner a disposición el drive-thru. Camina, vos han podido despedir y vos hacer querer de una forma digna, de una forma cómodo y responsable y además la situación hoy en día está permitida. No se llegan a Boston también a nombre de Sanville. Sanville durante entera temporada aquí. El lunes aquí completo está dedicado también su actividad en rondó de cuadro de concientización de cáncer de pecho, algo que está realmente importante para nosotros tener cuenta con él y algo riba cual también Sanville pone énfasis ya para basta tiempo cava donando sostén na campaña de concientización riba cáncer de pecho. A partir de 6 nos tiene totalidad de nos calendario traja cava para luna de octubre. Camina nos ha invitado a bien compartir de Sanville junto con nosotros lo que nos ha realizado pavo donando cumplimiento también a tu norma de COVID-19 aquí en Sanville, más que un centro comercial, más que un shopping mall. En nombre de Lab de Met, Laboratorio de Médicos, una organización que a lo largo de toda su año de existencia siempre ha mantenido su compromiso con la palabra confiabilidad, lo cual en el resultado de un examen de laboratorio mesterte y presente. Pero además de la palabra confiabilidad, han a flexibilizar el servicio, han a hacerle más accesible de tal manera que el desarrollo de pandemia y todo lo que viene acerca, nos está donando el servicio Teden Bocas, Laboratorio de Médicos. Si vos no podés bien secanos, nos está llega cerca vos, Lab de Met, Laboratorio de Médicos, a nombre de Bombini Supermarket. De con Bombini, pasó Bombini, tiene un servicio único. Nos enfatiza para donar el servicio que vos desea. Ahora vos llega a un supermarket, vos sentimos una casa, vos sentimos buen servicio. Porque sentimos no solamente que nos requieren bien de todo el producto que podemos hacer, pero parte del servicio está sumamente importante y nos está enfatizando para nos tener el horario que podemos hacer de nos, para nos tener, para todo lo que podemos hacer y además un servicio de casa para sobra. Bombini Tabocas, seguro. A nombre de Busti, allá en Caracas, Bayweg, en Eden Mall. Eden Mall, el shopping mall bonita, blanco, grande, que han remodelado recientemente y han hecho el hobby más friendly, accesible y tapecea hoy en día. El lugar está en Turora, pero un día motivo está en Turora, pasó ten más a gente que busque camina de Busti, que es un lugar ideal para vos saborear un coffee de mejor calidad de bonchi de coffee que no está usa, pero además de buena calidad para sobra nos baristas profesional, está dando nos cafecito un toque especial, además nos tiene un menú de sándwich delicioso, completo y además salada también, si vos que comes salud, nos tiene salada de vos preferencia, bota bestial na vos mac, culo vos queden y así ne vos por saborear vos salada, vos por saborear vos cafecito, sea de nos salón full aire acondicionado o de nos terraza aire libre, el lugar ideal para un coffee morgen, que me vos reunir con vos para un cita de negocio o simplemente para vos complacer vos toma con un sándwich delicioso y con un cafecito Dushi de Busti, el mejor cafecito de Corsao. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de já luna para de viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço não off patrão cita. Se você transita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente está claro para servir na momento que está comendo a bo.
no espera por nadie. Yo voy a gozarme todos los detalles. Nada de tristeza, solo sonrisa y mucho baile. Vamos de paso por esta vida, así que vive tu día a día. Todo es prestado, todo termina, no tengas prisa. Vamos a romper las barreras, no te ahogues en tus penas, siempre habrá una manera. Hey, mira, ya no vivamos más esta mentira, vamos a salirnos de la misma rutina. Hey, mira, de 9 a 5 se nos va la vida, cambia tu historia, busca la alegría. Vamos para arriba. Sientas que todo gira, nadie te para en vivir la vida. Es tu vida. Y si piensas que el tiempo se va y te deja, recuerda cuando amanezcas, tus sueños siguen en la mesa. Ay, mira, confía en la magia de tu melodía. La ruta es larga, pero sé que tiene salida. Vamos a romper las barreras, no te ahogues en tus penas, siempre habrá una manera. Hey, mira, ya no vivamos más esta mentira, vamos a salirnos de la misma rutina. Hey, mira, de 9 a 5 se nos va la vida, cambia tu historia, busca la alegría. Vamos para arriba. Shonan con vos, Ángel. Ahora sí, vos tanta tiene oportunidad de igual que completo. Esta un pieza que aparte que esta muestra-nos ambiente Kiko más propio de Corsao con los Gómez Plain aquí nanan caminda nos acaba de entender esta zona caminda nos está mira nos turistas nanta cana vai bin caminda nos está de un lugar a mí te quiere que caracterizar Gómez Plain hoy en día que está Mistral está un lugar de Nico, su familia y que está un lugar también que está aportando no solamente en la nuestra economía pero en nuestro turismo. Pasó cada viaje nos está pasando aquí van del lugar que está lleno de gente. Nico, cuéntanos un poquito de no sé si hay papiamiento o no sé vainas. Ok. Cuéntanos un tiki de Mistral. Pasó, mita tengo oportunidad de pasar poco día pasar y no te tiene lugar y pone gente que en el lugar estaba can y ya ups and downs de pandemia me te quiere que nos se premia es a persistir y a mantener navegando en agua turbulento y que tú vas Mistral está abrir y hoy en día no está mirando un poco turista tacana para bien aquí contanos un ticket de Mistral. Sí, me te quiere un día pidan importante que no está en el centro de ciudad entonces ja, mi sempre tapisa mi ta hopi pundista, mi stima punda. Pundista, ese era bom. Mi stima punda ma shopi, anto não se começar por mim na Colombo Street, então depois nos aña oportunidade de vir aqui na Gómez Plain. Sempre me estima Gómez Plain, sempre me wak palo na geograficamente me te quiere ta coração de interpunda que me ta mei de interpunda, dus me não pode querer que nós não tem vida. Então dia
coisa não comita sinti hopi falta anto com nossa purba de para su trasta é pida cultural e nós tra stage chiquito aqui na anto caminho todo artista tá welcome so me dá mais cultura nos por compartilhar não somente para nós juditerna, pero também para nós turistas, com não por work nos música, nos produto local, esse é me dá roupa interessante, que é interação anto é pida cultural. Nós chama Mistral passou, me tá vindo de país de literatura, que Gabriela Mistral estava prêmio Nobel de literatura na Chile, na ano 45 ela ganha su prêmio Nobel de literatura. Apesar que estava difícil, passou mulher não estava gordo discriminar no tempo e hobby, então graças a seu talento, todo ela logra, então todo ela ganha prêmio de literatura. Dus nossa hobby pro female empowerment, que então essa aqui está signo de poder, então Mistral, nos gusta hobby com esta zona, então esse é motivo de como Mistral chama Mistral. Então agora aí nós fazemos uma abertura para pida literário, para pida de arte. Obviamente no cintura pida culinário, pero para mim é mensagem através de Boa Noite Corsao, é pida de enfoque artístico, que na Gomes Plain bastante bombini para enjoy música. Então assim nós agora com cantante na assim de punta na stage, com nan tiki a logra generar mesmo uma audiência. Então me dá a hope great. Faz hora nós começar etapa ta hope baixi. Então verdade estigma que cultura não tá bisa que punta tá ghost town. Etapa tá sina, pero me te quer no mais, me te quer ela cambia. Então essa aqui cita chamado para tur bosan bem punga, bosan bem enjoy conduzir na cidade, não somente Gomes Plain, pero em geral, bosan bem enjoy de sunset, bosan bem enjoy de caná Cantilaman, bosan bem enjoy de boniteza conhecida, so realmente, botar namorado de cidade, que A mí está 100% de acuerdo con lo que Nico Tabisa. Para sobra, Hopi viaja, nos Tabisa, ma llega di papia con Hopi comerciante, anto non Tabisa, nos Tacera, para sobra, no tiene a noche. Anto ora que bote punto vende di como no tapa punta, pasó tu costa será. Anto un círculo vicioso, que no sabe quién estaba ta prometer galinha o fe huevo. Anto si no está bini, negocio ta abri, o si negocio ta abri, gente ta bini, anto no la que solamente de man de restaurante para gente bin así un dinero o cosa. La Gano Sur Purba pensa junto con Demo, junto con Oficina de Turismo y nos tour como ciudadano. La Gano manera Nico Tabisa, dale un canal en Punda, goza de lo que Punda tiene. Además está un lugar safe. Ahora aquí casualmente no sabemos ni cuerpo policial está pasando que bandan que no tiene ni un riesgo. Pasó un día Hopi Tabisa, no tal sale anoche pasó, Hopi cota pasa, me sentí muy seguro. Aquí no tiene problema. Y me te querer con una oportunidad para nos variar un ticket que también en la casa y dar una contribución para los centros de ciudad. Es vida, a mí también se vuelve, pero manera Nico también se tiene cava para nos join es vida que tiene en Punda. Joe, hablando un poquito de lo que comentábamos hace un rato, de la influencia, tú decías que tiene influencia de Juanes quizá en tu formación musicalmente hablando, etcétera, etcétera. Pero yo quiero ir un poquito a la pertenencia de este tipo de música, que podemos decir que esa es una pieza propia de Curazao. Quizá no tiene la raíz en la originalidad de la música típica folclórica curazoleña, pero si entre una pareja de un holandés y un chino nace un niño aquí en el hospital, ese niño es curazoleño. Entonces, esta es una pieza que está naciendo en Curazao. ¿Cómo relacionas tú? Porque nuestros jóvenes bailan todo tipo de música aquí en Curazao. Entonces, ¿cómo le das tú el pasaporte a esa pieza? Ay, mira. Sí, Germán, mi te vai pagamento toch, porque a mí te sinto mi mes cava, mané. Sorry, como assim que para mensagem como switchback no espanhol. A mí te sinto mi mes cava tiki e Corsou, que me meeting 15 anos vivo na Corsou, então Corsou abre suporta nan
ela abre com su braço nan grande para mim, então ela dá-me tanta oportunidade que meu país mesmo não há dá-me. Então eu me dá hobby agradecido com o Corsou. Então de mesma maneira que Germán te explica, que men Corsou tá sinônimo de multiculturalidade, que men aqui nan que men Botanha é mix de cultures que dá não turcamente da Botanha é mixture que Botanha na Corsou. Então de mes nós como banda tá banda na cena Corsou. Então de mes porta nos porti nos tour background nan sigur latino of de outro lugar nan bamisa Anton baterista que da holandês que sei, pero toch é banda nasce aqui nan. Então é produto não está considerado como produto local. Então sei sempre nós está purba de assim ênfasis na bamisa na tour radio interview que nós está vai na tour press conference que nós está assim que nós está banda local. Então portanto nós está cantando espanhol seguro, pero Corsou team que men é comunidade latino tá hobby grande na Corsou. Então a mitad tá hobby importante na Corsou que men pa é aporte cultural que nós tour a três aqui nan. Então de mes Corsou abre porta para nós tour. Então de mes nós tour de conjunto a assim Corsou mais grande aún. Então que men tem hobby talento para exportar forte Corsou local. Então esse também tá dia coisa que me quer pisa que Mistral tá dia lugar de mais importante me dá aqui para artista nan plus também para epida culinário para exportar Corsou em nome de Corsou home internacionalmente. Aqui nan bota aqui diferente hobby bambisa não diferente hobby coisa está suceder me dá quer que Mistral aduna Gomes Plain anto punda vida novo anto sumamente importante passou durante a pandemia que está tempo hobby difícil para nós tour toch a queda é feeling é que na punda ainda tem vida bem seguir por de assim na cidade mais grande então de mes aí mira que tá ela nasce na Corsou de mes também passou aqui não é cantiga word do gravar word do produzir também word do gravar na Mistral então Mistral está stage de Aimira em que está é lugar que ainda Aimira a nós aduna conhecer Aimira então de mes é influência na latino tem pero essa que é produto meramente de Corsou. Me quer clarificar chiquito, porque ahora que nós a começar na espanhol, então me quer visa de com pues piende lo avisa, sí, pero hasta nanta papi español, nanta 20 años que nanta papi papiamento bon manera por Santa Mira, pero hoy en día nos tiene un fenómeno que llama red social y nos quiere aprovechar entrevista que parcialmente nos papiel en español, de tal manera que hoy Nico a bauticé como el lanzamiento mundial de Aimira, Nico, ¿ah? Sí, lanzamiento mundial para la televisión. Es la primera vez que Aimira está en televisión y es aquí en Bonoche Curazao, o sea, grande, qué bueno, bien, activos. Shonan, hoy en día red social tiene un potencial infinito. Bueno, un cospo llega, nos por mira mil y un fenómeno, no que menciona ni un, no que compara ni un, no que mará entrevista aquí ni un, pero no está consciente que tiene cosas que nace de TikTok, de Facebook, de cualquier red social y vira fenómeno mundial. Anto tampoco menos que creo una expectativa que hoy en día no se va a lanzar el programa aquí, anto mañana nos tiene 2 millones de views tampoco, pero si nos notas así esfuerzo de una confianza y de una sostén en nuestro producto en el local, difícilmente nos llegan a español, nos avisa, no hay peor diligencia que la que no se hace, sí señor, entonces nos está haciendo diligencia, nos está haciéndonos huiswerk, manera nanta visa, y me espera que el programa aquí por contribuir, no solamente para dar un tique de conocimiento en nuestra comunidad, de existencia de AM como banda, que me quiero aprovechar de oportunidad si tiene algún punto de contacto para alguna presentación, Joe. Seguro. Mi duchen de Corsou nos está riba tour social media eigenlijk como AM Curazao, assim na posan por nos de Instagram, TikTok, YouTube, turcamente Facebook, onde nós está hobby activo, nós está purba de hobby activo riba social media, nós tem hobby coisas de share com postan, nós tem hobby music também, que nós está trabalhando aqui, então please queda pendiente, follow nos, me espera que nós cantican também sona na rádio, aqui nós está ganhando oportunidade de espaço aqui cerca de Germán, então me avisa para, por favor, apoyar talento local. Nos tem hobby talento aqui para exportar. Nos avisa en español de Curazao para el mundo. Van a Corsou arriba, nos tem hobby para ofrecer mundialmente.
Great, great. Nico, yo quería concluir esta conversación con un poquito también, no se trata de hacer propaganda, se trata de dar respaldo a quienes día tras día se levantan temprano, hacen un esfuerzo, contribuyen con nuestra economía, contribuyen con el turismo, porque en verdad si el servicio en este lugar, si la calidad de este lugar no fuera buena, yo prefiero culminamos la entrevista, ya hablamos de la música y yo me voy para mi casa. No, yo quiero que ustedes de verdad conozcan este lugar y tengan la oportunidad de visitar Mistral y tengan la oportunidad de saborear lo que aquí se sirve. Que vean, no conoce Mistral como restaurante, que pasa que banda quizás nunca no asinti, quizás llaman a visitar el lugar aquí, bien promovido para una fiesta, como gordo invitar, y en verdad el lugar aquí está mágico, mágico por su excelente servicio, mágico por su comida, y manera más que vivir en español, no necesariamente es aquí me servir una propaganda, simplemente un información que transmitir de buena calidad, de buen servicio, que tiene un lugar que me da sentir buen atender, buen servir y la comida realmente está delicioso. A mí que me dice como un comentario, no como un propaganda. Digo, especialidad de Mistral, si no tengo que definir especialidad, ¿qué está? Mi te quiere un fusión, obviamente nos influencia en latino de Perú con Chile, que no ceviche ceviche, oh, great. Pero también nos estobá, que también, claro, que nos un tiki de turcos. Aquí no tem pan costobá, si vos no sabes, pan costobá aquí en Mistral. Correcto. Pero sí, mi te quiere, más allá de pida de propaganda, invitación de bin punda, entonces bin experienciar con una punda no sin arte. Entonces, humildemente, nos stage te. Então, tu colega na música tá bom bem também, que você por contact nos via social media, aqui não você tem lugar para vir experimentar na punda. Oh, great. Que se tem algum artista, cantante, tá toca guitarra, tá toca nanta welcome. Ok, tremendo. Shonan ata cos novo aqui para você também. A mim se llama como minota Happy Birthday, tá único cos que mais ou menos me po canto tiki, pero si no a mí lo bin dar cantar aqui não. So, el lugar, en verdad, el lugar vale la pena. El ambiente tá mais dushi mes. Shonan me que llama você Danki para acompañarnos hoy en el programa. Éxito no solamente con banda, pero éxito con pieza que vos van a presentar, manera vos van a mirar anochecer. Y nos pasa Machadushi Benz aquí en Mistral de Gómez Plain y nos pasa Machadushi Benz con los amigos de AM, ese es el nombre de banda y esa aquí está pieza que nanta promocionando no solamente nos programas por Noche Corsao, pero Ribature Media en social. Un danki por sintonía y tenemos próximo programa para nos volver topa y visa otro. Buenas noches Corsao. No espera por nadie, yo voy a gozarme todos los detalles. Nada de tristeza, solo sonrisa y mucho baile. Vamos de paso por esta vida, así que vive tu día a día. Todo es prestado, todo termina, no tengas prisa. Vamos a romper las barreras, no te ahogues en tus penas, siempre habrá una manera. Ya no vivamos más esta mentira, vamos a salirnos de la misma rutina. Hey, mira, de 9 a 5 se nos va la vida. Cambia tu historia, busca la alegría. Vamos para arriba. Hey, mira, oh. Hey, mira, y nos vamos para el
Y si piensas que el tiempo se va y te deja, recuerda cuando amanezcas, tus sueños siguen en la mesa. Ay, mira, confía en la magia de tu melodía. La ruta es larga, pero sé que tiene salida. Vamos a romper las barreras, no te ahogues en tus penas, siempre habrá una manera. Ay, mira, ya no vivamos más esta mentira, vamos a salirnos de la misma rutina. Ay, mira, de 9 a 5 se nos va la vida, cambia tu historia, busca la